Robo descarado. Hola gente, ¿cómo andan? Buenos días, tardes, noches, en la hora en la que estén viendo este video. El día de hoy, bueno, ya habiendo pasado un tiempo importante con respecto a lo que fue el partido el sábado, vamos a comentar un poco de lo que fue este encuentro por Liga 1 entre Melgar y Alianza Lima. Un encuentro que desde la previa ya era un poco complicado pensar que si es que ganábamos teníamos más posibilidades en el torneo de apertura. Estaba ya complicado de por sí. Pero se perdió en casa, como dije en la previa, había que conservar el honor, había que luchar por hacer respetar la localía, cosa que no se logró. Se ha comentado mucho por el tema arbitral, el penal no cobrado a Kenji Cabrera, pero por otro lado también, y algo que vamos a comentar, es que el segundo tiempo al menos del equipo no fue bueno. Ha sido con muchos errores, eh, muchas cosas intermitentes, comparado a lo que fue el primer tiempo, ¿no? Y esto es lo que vamos a ir analizando en el transcurso de este video. Antes de comenzar, agradecerles de antemano su apoyo al canal, sea con su like, suscribiéndose y dejando todas sus opiniones en la caja de comentarios, que los estaré leyendo. Y ahora sí, sin mucho más que decir, hola, soy Denis y esto es Derek Soccer Max. Melgar perdió en casa por la mínima diferencia ante Alianza Lima, un encuentro que lamentablemente fue nuevamente plagado de polémicas, puntualmente hablando de la situación del penal no cobrado a Kenji Cabrera. Por un lado también tardé un poco en sacar el video porque quería comprobar eh, que, la, que lo que se dice, ¿no? Tenga algún sentido, tenga argumentos, también yo tratando de buscar lo mío para formar mi opinión. Esto estaré comentándolo también, mi postura sobre si fue penal o no a Kenji Cabrera. Pero ya hablando más de lo deportivo, había que conservar el honor en casa, en la localía, recibiendo un rival como Alianza Lima que tenía la idea de sumar los 3 puntos acá para seguir en la pelea ante Universitario mano a mano por el torneo de apertura. El ambiente pesimista rondaba en los hinchas de Melgar, por más que el estadio al final terminó viendo una buena presencia de público, al menos desde mi percepción hubo buena presencia de mi público. Estaba en la tribuna occidente, ¿no? Que bueno, por los precios no terminó yendo la gente que se esperaba al final. Desde la previa, Riboneta habló, había confirmado las recuperaciones, por ejemplo, del Chapo Bordacar, de Kenji Cabrera, retorno de Bernardo Cuesta a la lista, bueno, las ausencias de Pérez Ilis y Giancarlo García. Al final, Giancarlo estuvo presente en el banco de suplentes, el que sí no estuvo considerado fue Pérez Ilisa. En cuanto al 11 que finalmente mandó el técnico Riboneta al campo de juego, terminó siendo con Cabezudo en el arco, la línea defensiva conformada por Matías Lazo, los centrales Pierre Barrios, y aquí la novedad, ¿no? Porque Lionel González pasó a jugar de lateral izquierdo y Horacio Orzán fue bajado a ser defensa central. Y en el mediocampo se conservaba Tandazo y justamente por el movimiento de Orzán terminó añadiéndose o uniéndose el Chaca Arias. Y más adelante Tomás Martínez por derecha, ligeramente pegado a la derecha, no extremo como tal tampoco. Por el lado izquierdo Lautaro Guzmán, Kenji Cabrera de 10 y el 9 centro delantero Cristian Bordacar. Aunque a decir verdad, el esquema también fue variando. Cuando Melgar, por ejemplo, tenía la pelota en la posesión o trataba de ir hacia adelante, tenía el esquema 4-4-2, ya con Guzmán y Martínez un poco más retrocedidos, y Bordacar y Cabrera como los únicos dos delanteros. Y también por momentos pasaba a ser como una línea de tres. Ahí ya estaban, por ejemplo, Orzán, Barrios, González, Guzmán de carrilero izquierdo, Lazo con carrilero por derecha. De ahí ya teníamos tres volantes como Tandas y el Chaca Arias y también Martínez y ya los dos delanteros, ¿no? El primer tiempo en general fue positivo para nosotros. Melgar había sido más. Por mi parte yo le vi que le faltaba profundidad en algunas acciones. Por ejemplo, faltaba rematar de fuera del área. Recién creo que llegó el primer intento de Lionel González a los 20 minutos. Y también, justamente como digo, más ocasiones. Cerraron algunas decisiones también, como en algunos pases, sobre todo en los centros, pero se generaron como unas tres o cuatro ocasiones claras de gol. Por ejemplo, tenemos como un disparo de fuera del área del Chapu a los 15 minutos, un disparo de Tomás Martínez también, un intento del Chaca Arias, creo que una de las más claras del partido, donde Vizcarra dejó el rebote al atajar, eso fue a la media hora, al instante luego un disparo de nuevamente de Tomás Martínez, desviado por Bordacar y el tiro daba en el palo, estaba habilitado, no había offside para nada.
Por el lado de Alianza no tuvieron muchas ocasiones debido a que el plan de ellos fue más darle la prioridad a la defensiva, esperar un poco, a pelear al contragolpe cuando Melgar justamente por tener la pelota en campo rival, acercarse, jugar toque primera, podrían encontrar mal parados a los defensores, a los volantes y tener la oportunidad de contragolpear aprovechando su juego por las bandas. Por ejemplo, lo hecho por Kevin Quevedo, pero principalmente por Eric Castillo. Justamente de este último creo que fue el jugador más desequilibrante de Alianza Lima en el segundo tiempo. Y recién en el minuto 36 Alianza tuvo su primer tiro, que un cabezazo de Cantero que terminó atrapando Cabezudo. Y bueno, para mí la figura del primer tiempo en cuanto a lo que nos compete a nosotros del lado de Melgar fue Walter Tandazo, quien estuvo muy atento, cortando, recuperando, estaba en todas la verdad. Walter Tandazo, yo le reconozco ese trabajo. Destacaron para mí Kenji Cabrera estaba siendo importante y también Tomás Martínez quien estaba muy metido, muy participativo, tuvo intentos para marcar gol, estuvieron bien movedizos tanto bueno Kenji como Tomás Martínez. Decentes, por ahí lo de Lazo, Lionel González que también tuvo salvadas importantes. Y para decir, el primer tiempo fue bueno, el lado de Melgar. Como dije, cerraron algunas cosas como algunas decisiones, en algunos centros, faltaba profundidad, pero pese a eso igual se lograron generar ocasiones peligrosas, que lamentablemente no las pudimos culminar en gol. El segundo tiempo ya es otro cantar. eh, bueno, para resumir lo que fue Melgar, a mi percepción, todo el segundo tiempo fue puro centro y balón al área intrascendente erráticos en decisiones. Con intrascendente me refiero a que eran centros que no llegaban a nadie, o centros a cualquier lado, o también erráticos en decisiones, como en algunos pases de jugadores que terminaban regalándole la pelota rival. Lo más rescatable, Kenji Cabrera que te colocaba una pelota al pie una que otra vez, o uno que otro pase, y bueno, poco más. Por ahí tandazo, pero como digo, todos bajaron el nivel. Alianza fue mejorando con los cambios. Me parece que habían ingresado ya Piero Cari y Paolo Guerrero. Y minutos después vendría la polémica principal del partido, que la tengo justamente en video, tengo tomas del estadio. Ingresa Kenji al área por izquierda y la disputa de balón con Eric Noriega. Finalmente el jugador de Alianza Lima termina derribando al atacante de Melgar. Y aquí los jugadores de Dominó terminaron reclamando penal. El árbitro creo tardó demasiado en tomar una decisión, al final no fue a ver al VAR ni siquiera. Creo que en primer lugar el error que cometió el árbitro fue el no ir a ver la jugada, debió hacerlo, porque luego ya el penal de Alianza, encima no tardó demasiado en tomar la decisión de ir a ver al VAR la falta de Lautaro Guzmán. La polémica siempre está ahí, algunos dicen que fue penal, sobre todo los hinchas de Melgar, creo que principalmente, los de la U ya por conveniencia, pero igual de alguna manera diciendo que eso era penal, los Alianza diciendo, y bueno, su único argumento es que primero Cabrera termina jalando la camiseta a Noriega y entre los dos ya al final se terminan forcejeando, por lo que no había falta, en realidad toda acción se anula después de ese jaloneo de camiseta de Kenji Cabrera supuestamente, pero aquí aparece, bueno, un argumento sólido al menos, es una explicación de la jugada del penal a Kenji, del ex director de árbitros de la AFA y asesor FIFA Miguel Ángel Cime, en su canal de YouTube. Les dejaré el link del video en la descripción para que vayan a ver con detalle la explicación que tiene en la descripción de su video sobre la jugada del penal a Kenji Cabrera. Aquí ya el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa resume lo dicho por este señor Miguel Ángel Cime sobre el penal. Y cito, la falta que no fue sancionada, un caso de imprudencia no asistida en una acción clara de ataque, un jugador del equipo ofensivo lanzado en carrera e ingresando al área penal del conjunto de Alianza es claramente derribado de forma imprudente por el defensor rival, quien incurre en dos infracciones acumulativas que configuran penal. Primera infracción, sujeción visible con un agarre al cuerpo del atacante que impide su normal desplazamiento. Y segunda infracción, contacto directo con la pierna derecha, con una zancadilla ejecutada de forma deliberada, sin intención de disputar el balón. Ambas acciones, de forma individual y más aún en su conjunto, reúnen los elementos técnicos para considerar una falta imprudente dentro del área penal. Y bueno, por un lado se ve en primer lugar el rodillazo, bueno, la rodilla que le mete Noriega a Cabrera. Este último lo subió en sus historias derecho, ahí más claro no puede estar. Esa es la falta que tendría que haber generado y que el árbitro cobrase penal a favor de Melgar.
Pero también está lo otro que se ha comentado bastante, y el argumento de los hinchas de Alianza para decir que el penal fue no cobrado correctamente. Y a ver esta acción en la que primero se ve en la toma que Cabrera supuestamente le jala de la camiseta a Noriega en primer lugar, ya de ahí Noriega responde jalándole también. Pero esto, en mi percepción, no es considerado una acción imprudente, porque, bueno, también muy aparte de que yo veo bien la mano de Kenji y no es como que tenga los dedos o la posición de la mano intentando jalar la camiseta, es como que la arrastra a tener la posición de su mano ahí, al cuerpo del jugador de Alianza. Pero también es como digo, la acción de Kenji surge en primer lugar del brazo que le pone Noriega para intentar frenarlo. Y eso es la respuesta que tiene Cabrera ante eso. Luego ya pasa que encima Noriega le jala la camiseta ya por más de 2 segundos, un buen rato ya para lo que es una acción de fútbol en ataque. Y al final termina derribando, haciéndolo caer a Cabrera y encima le mete la rodilla para terminar haciéndolo caer al suelo. Por mi parte, al menos creo que el jaloneo de Kenji, el supuesto jaloneo, también ya para dejarlo al debate, es para mí una acción no imprudente, pues no perjudica el movimiento del defensa, lo desestabiliza. Cosa que sí hizo el jaloneo que le hizo el agarrón de Noriega, mejor dicho, que aparte duró más tiempo. Kenji reacciona aparte también al bloqueo con el brazo que le hace en primer lugar por la disputa de balón. Así que para mí, con los argumentos ya citados del señor Miguel Ángel Sime y también con mi interpretación y un poco ya leyendo el reglamento, mi conclusión es que el penal debió ser cobrado y que el árbitro, lo peor es que el árbitro ni siquiera fue a ver la jugada al VAR, cosa que debió hacer. Ya dejando la polémica de lado, Alianza mejoró con los cambios, tuvieron un intento de Gaibor a los 65 minutos, luego ya vendría ya, bueno, esto ya no creo que sea mucha polémica porque para mí el penal, bueno, la falta de Lautaro Guzmán que termina derribando a Vasco Sawyer en el área, sí es penal, porque hay una toma en la que se ve que, bueno, si bien Guzmán intenta ir a la pelota para sacársela al jugador, termina en su lugar dándole en la pierna de este mismo a Sawyer y termina derribándolo en el área. Para mí no hay mucha discusión ahí, es penal, pero me sorprende un poco la forma en la que procedió el árbitro de cobrar la jugada. Por ejemplo, el penal se da, la falta se da en el minuto 75 y al 77 va al VAR, es decir, al toque. Compara la jugada de Kenji Cabrera y el tiempo que demoró el árbitro en comunicarse con la terna del VAR. Aquí lo hizo al toque, 2 minutos, ni 2 minutos, mejor dicho. Fue rápido, el anterior ni revisa y esta sí lo hace y encima, como dije, al toque. Fernando Gaibor es el encargado de cobrar el penal, termina venciendo la valla de Jorge Cabezudo y anota el único gol del partido y por ende la victoria de Alianza en la UNSA. De ahí, como dijo Riboneto también en conferencia de prensa, el equipo se desdibujó ya por completo luego de ese gol, o mejor dicho, de ese golpe. Ahí Alianza tuvo varios contragolpes, varias oportunidades para liquidar el partido. Hubo un gol de Paolo Guerrero que fue anulado por un offside muy fino. Pero, ya como se vio también, el penal terminó golpeando totalmente a todo el equipo. Y Alianza tuvo varias oportunidades para liquidar el marcador. Castillo causó muchos problemas. En general, el arquero Vizcarra fue la figura de la noche, porque también se reconoce que salvó muchas veces a Alianza Lima a lo largo del partido, sobre todo en el primer tiempo. Y bueno, queda la desazón y la bronca del penal que no nos cobraron, que en primer lugar ni fue a verla al VAR y lo peor es que en la otra alianza va a ver y encima no duda mucho en ir a verla. Es un poco inentendible la falta de criterios de algunos árbitros en lugar de equiparar o de proceder igual en jugadas que son similares o al menos en instancias similares como lo puede ser revisar un penal y que no proceda de la misma forma. Da mucho que pensar, la verdad. Hablamos del penal de Kenji, ya dimos nuestros argumentos. Vamos a hablar ahora de mis conclusiones, al menos yo de que tengo del equipo. El primer tiempo se jugó bien, más allá de algunas malas decisiones, como había comentado. Se lograron generar ocasiones de gol, tuvimos oportunidades para marcar. Creo que las más claras, el rebote del disparo del Chaca Arias que dejó Vizcarra. De ahí el desvío del Chapo Bordacardi, la pelota dio en el palo. De ahí, creo que ahora que me acuerdo también, hubo un disparo de Horacio Orzán que la mandó a las nubes. Em, por el lado de Riboneto, en el segundo tiempo
lo planteó mal, no sé qué pasó, la verdad, no sé qué hizo para que el equipo jugase así de mal el segundo tiempo, porque como dije, fueron muchos centros imprecisos, intermitentes, sin que llegase a nadie, sin importancia. El segundo tiempo prácticamente Melgar no generó ocasiones claras, hay un cabezazo de Gregorio Rodríguez en el final, algo ya, pero Melgar prácticamente había jugado mal comparado a lo que fue el primer tiempo, dos caras de la misma moneda. Y bueno, hablar de rendimiento de algunos jugadores, ¿no? Me había gustado lo de Tandazo, rescato lo de Kenji, lo de Tomás Martínez. eh, de ahí se destaca el retorno de Bernardo Cuesta, quien ingresó justamente luego de la falta de Kenji Cabrera, ingresó en lugar de Cristian Bordacar. Para mí no estaba Cuesta para entrar, lo había comentado también en la previa. Estaba volviendo después de mucho tiempo a la actividad al máximo nivel. Más bien, si me preguntan, me dio pena ver a Bernardo Cuesta que luchaba, intentaba pedir la pelota, intentaba correr, pero no se le veía del todo metido en el partido. No por falta de actitud ni así, ¿no? Sino por no tener la misma continuidad, la misma exigencia, la misma continuidad, ¿no? Como digo. Y le costó en ese sentido, por eso es que no fue muy participativo. En cuanto a los cambios, habían entrado Nelson Cabanillas, Mariano Barrea y Gregorio Rodríguez. A decir verdad, bueno, Gregorio, poco se podía esperar de él, porque por lo que ha mostrado en toda la temporada, poco y nada te iba a aportar. Tuvo un cabezazo, es verdad, ya en los descuentos, pero también había errado en otras jugadas. Me parece, por ejemplo, también un pase que le pudo dar o que pudo resolver mejor para Bernardo Cuesta, pero que al final no lo hizo. Y es eso, Gregorio Rodríguez. No te da mucho, si bien no ha jugado mucho en los últimos encuentros, muy pocos minutos para demostrar algo. Igual ya en anteriores partidos que también ha sido titular, ha tenido más minutos en un segundo tiempo, poco y nada te ha mostrado. Y bueno, de Mariano Barrea rescato, por ejemplo, un centro que mandó ya en los descuentos. Para mí, con ese centro hizo mucho más que Lautaro Guzmán en el segundo tiempo, la verdad. Porque para mí el partido de Lautaro el primer tiempo no fue del todo malo, estuvo participativo por la banda izquierda, también sacó centros interesantes, buenas paredes, asociaciones, pero el segundo tiempo ya fueron puros pases, centros que no llegaban a ningún lado, y bueno, ya Barreda, con lo poco que jugó, un centro relativamente bueno que mandó para mí eso mucho más que Guzmán en el segundo tiempo. Y también tuvo una salvada en la línea que fue impresionante, la verdad, un disparo de Guerrero que terminó salvando Barreda con toda la humanidad. Bueno, en conferencia de prensa se expresaron Bernardo Cuesta y Walter Riboneto sobre esta derrota, esta dura derrota, principalmente sobre el tema arbitral. Ambos expresaron su molestia, su malestar sobre esta postura del árbitro, su mala forma de proceder. Y bueno, principalmente Cuesta, me gustó lo que declaró Cuesta, la verdad, porque creo que nos representa bien a nosotros como hinchas de Melgar, lo que sentimos, cómo sentimos todo esto del tema de que nos perjudican desde la federación, desde la liga, la CONAR. Sentimos eso nosotros también. Y como se dice, ¿no? O sea, se termina favoreciendo equipos que al final te dan más reflectores de pantalla y más rating, como dice. Y bueno, también resaltó que hay cosas que hay que corregir. Eh, bueno, también Riboneto principalmente habló sobre el tema arbitral, que esto no puede ser, que el fútbol peruano está en decadencia, que el campeonato no es serio. Bueno, son cosas que todos sentimos como hinchas, ¿no? Que creo que indiscutiblemente Melgar es uno de los equipos más perjudicados por el tema arbitral en los últimos años. Esto lo demuestra una vez más. Y bueno, ya hablando del tema deportivo, creo que Riboneto, igual en lo que habló del partido, dijo que Melgar había dominado, que ya todo se derrumbó, ya muy aparte que todo se derrumbó con el penal que no nos cobraron y el gol de Gaibor. Creo que le falta algo de autocrítica, no le falta algo, no, le falta autocrítica, porque el segundo tiempo fue malo, o sea, tú le preguntas a cualquiera y te va a decir que Melgar, comparado al primer tiempo, lo del segundo fue lamentable. Intermitente, sin haber hecho poco y nada para generar ocasiones de gol al arco de Vizcarra. Y eso hay que decirlo también, lo de Riboneto es nuevamente un replanteo que es ineficiente. No sé qué hizo, la verdad, para hacer que el segundo tiempo fuese así de malo cuando Melgar estaba dominando en la primera mitad. También, muy aparte del ingreso de Cuesta, metió a Barreda, a Gregorio, a Cabanillas, prácticamente seguidos después de gol de Alianza, ya a 5 minutos de que acabe el partido. O sea,
¿Qué es eso? La verdad para mí es inentendible que recién metas todos tus cambios cuando el equipo rival ya le empieza a ganar y encima en el final. Es inentendible para mí. De esta forma concluimos el video de hoy. Analizamos esta dura derrota de Melgar ante Alianza Lima, jugada en Arequipa, el partido. Ya yo ni quiero ver la tabla de posiciones porque de por sí ya no importa ya la tabla del torneo de apertura al menos. Melgar ya está sin opciones, definitivamente. Y nos quedan dos partidos. Bueno, uno pendiente contra Juan Pablo II que se va a jugar este miércoles 2 de julio por la tarde. Partido para el torneo de apertura no sirve de nada, pero sí va a servir pensando en la tabla acumulada, sumar de a tres, salir de este mal momento, crisis deportiva. Porque como insistí con esto muchas veces a lo largo de los videos y los análisis de partidos, estos errores que se cometen partiendo por el entrenador, con malos replanteos, decisiones cuestionables, eh, cambios que no son, de los jugadores también la actitud, eh, el tema de la mentalidad, muy bajos rendimientos, termina, ha terminado generando una crisis deportiva en el equipo, porque esto ya es de meses, no es el empate con Huancayo la fecha pasada o este partido de ahora, no, es más, viene llegando de la fecha FIFA, la eliminación ante Vasco da Gama, por ejemplo la goleada sufrida ante Universitario, la caída en casa ante Garcilaso, el empate ante Comerciantes Unidos, o sea, hay muchos partidos que podemos enumerar para hablar de que esto de Melgar es una crisis. No es un mal momento, es una crisis con todas sus letras. Crisis. Y eso hay que corregirlo de alguna manera. No sé si votando al entrenador, porque ya no creo que lo hagan, porque justamente cuando acabe el espacio que acabe la apertura, ya con el comienzo de clausura hay apenas una semana, o sea que no hay nada de tiempo para planificar una posible salida de un técnico y traer otro para que se adapte al equipo, conozca a los jugadores, trate de imponer más o menos su idea de juego. No hay tiempo para eso. Si quisieron hacer eso, debió haber sido en la fecha FIFA, donde se podría haber tenido más tiempo para buscar al entrenador, para ver otras opciones en el mercado, pero no se hizo. Y bueno, eh, creo que lo que acabo de decir va poco y nada va a importar porque Riboneto en conferencia de prensa un día antes del partido ante Alianza confirmó su continuidad y que es más ya están planificando lo que será de clausura con la administración, la parte deportiva. Y bueno, por ese lado no hay mucho que decir. Parece que solo nos quedará conformarnos con Riboneto. Y bueno, ya que sea lo que tenga que pasar. Eso sería todo por mi parte. Agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final. Y sin nada más que decir, me despido y hasta que el fútbol nos vuelva a convocar. Y una más. Este es el auténtico. Estamos jugando contra todo y contra todos. Que no me vengan a decir los de la U, no me vienen cobrando esto, los de Alianza ni mucho menos, porque llevan dos partidos ayudándolos, la verdad. Los de ustedes que dicen contra todo y contra todos, que nos hacemos así los rebeldes. No, para nada, no se hagan los santos, no se hagan los héroes, no se hagan decir que vamos a impartir justicia por los demás equipos. No, para nada. En primer lugar, jueguen donde tengan que jugar y ya después hablan. Cambiar de localidad al equipo rival en una sede donde no tiene que jugar en realidad. Y ya cuando resuelvan eso, cuando cambien eso, ahí se pueden hablar con nosotros. Y por otro lado, Melgar ha sido el equipo más perjudicado del tema arbitral en los últimos años. No solo el tema de los partidos, sino también afuera de estos, del entorno deportivo. Está lo de Horacio Orzán, la sanción que fue desproporcionada. También lo de Pierre Barrios, que ya lo repasamos del partido con Sport Huancayo y muchas otras cosas más. Esto es nada más lo más reciente. Ahora habrá que retroceder mucho más las veces que nos han perjudicado a nosotros también. Y bueno, y sin nada más que decir, me despido y hasta que el fútbol nos vuelva a convocar. Adiós.